de diseño industrial. Y bueno, Víctor va a colaborar en la coordinación de esto. Lo presentamos a Mati. Víctor. ¿Cómo no? Hola a todos. ¿Cómo estás, Matías? Hola, ¿cómo andan todos? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto, Ok. perfecto. Gracias, antes que nada, bueno, gracias por la invitación. Para mí es un placer y un privilegio, sinceramente, poder ser parte de este grupo bueno, que lo que hace es incentivar y, y motivar también a muchos chicos que comparten esta gran pasión por los motores, por los fierros, como decimos nosotros en Argentina, y que fue generado este grupo, digamos, con ese fin, digamos, de que entre todos hagamos una retroalimentación de enseñanzas. En base De todo lo que sea pasión. Exactamente, exactamente. Así que bueno, también agradezco a todas las personas que están presentes. Lo que hablaba un poco recién, antes de arrancar la reunión con Víctor y Mauricio, que lo que vamos a hacer es tratar de hacer como si fuese una charla de café entre amigos. Tratar de, bueno, de yo explicarle la parte técnica lo más simple posible, como para poder hacer llegar el conocimiento y que sea claro que sean claros los fundamentos. Así que bueno, gracias a Sí, todos. sí, Mati, la idea es que desarrolles el tema que estuvimos charlando, que ibas a tratar y que comunicamos, y que bueno, después cada uno se sienta con total soltura y hacer todas las preguntas que sean posibles al final, así nos quedamos charlando un poco sobre estos temas. Bueno, Mati, dejamos en tus manos el inicio de estos temas. Ok, perfecto. Mati, Sí. antes que nada, sería importante que de manera rápida te presentes un poco y cuentes un poco cómo es tu historia, que nosotros la sabemos, pero el resto no la sabe, ¿sí? Ok, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, como ya anticipó un poco Mauricio y Víctor, soy oriundo de Marcos Juárez, la provincia de Córdoba. Tengo 33 años y bueno, mi pasión desde chico fueron siempre los autos de carrera. Tuve la fortuna de que en Marcos Juárez, en mi pueblo, bueno, está el autódromo de Marcos Juárez, y en mi barrio teníamos un taller de autos de carrera de Fórmula Renault, así que bueno, obviamente yo desde chico curioso y apasionado, tomé el virus, digamos, que yo le digo así, como que me contagié de ese virus de los motores y de los fierros, y bueno, siempre fui muy curioso, hice, bueno, escuela técnica. Después, bueno, obviamente me especialicé mucho en el Instituto de Automovilismo Deportivo, tuve profesor a Canapino, Alberto Canapino, y bueno, después con una carrera un poco corta de ingeniería que no llegó a su fin por una cuestión económica, pero igualmente, bueno, pude también desarrollar un tiempo de la carrera de ingeniería. Pido disculpas si por ahí se me mezcla un poco el italiano, no estoy muy acostumbrado a hablar todo el día en español, entonces bueno, por ahí se me mezclan un poco las palabras. En el año 2000, digamos, siempre tuve el sueño de venirme para Europa a trabajar a este nivel, digamos, con el automovilismo. Siempre me preparé y estudié porque, a pesar de que cuando me vine ya no era tan joven, como por así decirlo, yo sabía que preparándome y estando listo con mis conocimientos, al momento de poder tomarme el avión y poder venir para acá, iba a ser una gran ventaja estar preparado, en todo sentido, profesionalmente y como persona también. Entonces, bueno, siempre me seguí capacitando mientras estuve en Argentina. En el año 2007 tuve la oportunidad de venir a Italia. En ese año tuve como un gran soñador, cuando llegué a Italia, lo que hice fue salir a repartir currículum. Lo que hice, imprimí 4 currículum, mandé uno a Lamborghini, uno a Pagani, uno a Ferrari y otro a Toro Rosso. Y bueno, tuve la suerte de que me llamen en Toro Rosso, hice, bueno, obviamente las entrevistas había por ahí, y después de que me dieron la confirmación, de que me dieron el ok, y bueno, ellos mismos como empresa me hicieron capacitar y especializarme en materiales compuestos. Materiales compuestos, como a lo mejor muchos no lo saben, el material compuesto es la fibra de carbono. Hoy en día
En el motorsport a este nivel, todos los autos están hechos con al 95% con materiales compuestos, que es la fibra de carbono, Kevlar o otro tipo de materiales que no vale la pena ahora profundizar tanto, pero es eso. Entonces, bueno, me especialicé en eso, pude pasar por la experiencia de trabajar en Toro Rosso. Luego de ahí tuve la oportunidad de entrar en Lamborghini, que es donde también me especialicé en el tema de la parte de materiales compuestos, donde Lamborghini tiene un gran laboratorio de desarrollo e investigación de materiales compuestos, donde pude tener mucho conocimiento y aprender mucho, pero obviamente lo mío siempre fue más la parte técnica, mecánica, el meter mano y bueno, trabajar más con los fierros con la mano, tocarlo, eso. Y bueno, me surgió una oportunidad de poder venir en Dallara. El puesto de Dallara era un puesto que me interesaba mucho porque yo podía compartir toda mi experiencia, digamos, todos mis conocimientos y mi experiencia de la parte de composite, digamos, de materiales compuestos y de la parte mecánica. Entonces, bueno, actualmente me encuentro en el reparto, acá se dice reparto, en la división de Dallara, en la parte racing, donde en conjunto con otros ingenieros, lo que hacemos es, en mi caso, es montar los prototipos, digamos, el primer auto que se hace. Nosotros acá en Dallara hacemos Fórmula 2, Fórmula 3, IndyCar, Indy Light, Super Fórmula, que es una categoría que corre en Japón, que es un auto muy tecnológico que está, no te digo casi al nivel del Fórmula 1, pero tiene un gran nivel de tecnología. Y a su vez también, bueno, ahora estamos trabajando en muchos proyectos de prototipos para las carreras de larga duración, como es Le Mans, Daytona. Para ser un poco más claro, lo que hago yo es trabajar, digamos, en conjunto en el desarrollo del vehículo, meto mano y trabajo en el montaje también de ese primer vehículo, bueno, obviamente portando en base a mis conocimientos qué modificaciones se pueden hacer para obtener diferentes ventajas o meterte más en la mente del mecánico en pista cuando debe cambiar algo o hacer el setup del vehículo, como digamos que se simplifiquen mucho más las cosas, porque muchas veces un ingeniero proyecta, diseña una parte del vehículo y después, bueno, son muchos procesos que vienen después, que se tienen que respetar, desde el montaje, desde cómo hacemos si tenemos un problema en pista, entonces lo que hago yo es eso, trabajar en conjunto para montar esos prototipos y meterlos, bueno, en pista por la primera vez. Y bueno, también en Fórmula 1, porque trabajamos con Haas. Así que bueno, esa es un poco mi historia, mi percurso profesional. Muchos chicos siempre me preguntan y yo lo que quiero decirles, porque me dijo también Víctor y Mauricio que hay muchos chicos jóvenes que están viendo esta presentación, que comparten la misma pasión y que si a todos les entró ese virus como me entró a mí y tienen la inquietud de ir por más, que no tengan miedo, que se dejen guiar por la pasión, que no es fácil, pero todo llega y que cuando menos se den cuenta, con las ganas y la pasión, se llega hasta donde uno... Es increíble cómo uno no tiene límites. Entonces, bueno, eso animo a todos los chicos que están con un poco de miedo, dudas, que se preparen, sí, prepárense profesionalmente, prepárense en todo sentido, porque vale la pena, es una cosa que vale la pena. Así que bueno, es un poco el... Sí, Mati, bueno, está bien que lo aclares, ya que lo hemos conversado en privado con Víctor y con vos y el resto del grupo. Bueno, el armado de todas estas charlas tienen que ver con personalidades, ingenieros que han trabajado o trabajan en Fórmula 1, diseñadores de auto que trabajan en fábricas automotrices, estudiantes de diseño que quieren hacer este desarrollo, estudiantes de diseño que han ido a estudiar a Italia o a España, y todo enriquece para también entender de qué se trata esto, facilitar, conocer a las personas e ir interactuando con ellas. Así que bueno, gracias Mati, y bueno, ahora es tu turno de contarnos un poco el tema. Ok,
Bueno, nosotros el título que le decidimos un poco ponerle, Geometría, Suspensión y Aerodinámica de la nueva era de la Fórmula 1, porque lo que queremos es un poco, en base a los conocimientos, tratar de evaluar estos cambios que se hicieron en la nueva era de la Fórmula 1, que fueron cambios muy grandes. Casi decir que cambió el auto al 100% en todo sentido. Y me gustaría compartir esta imagen que se ve ahí, que es una imagen de Katia, es una imagen real, de cómo la FIA, la Federación Internacional del Automóvil, comparte a todas las fabricantes de autos de Fórmula 1 este diseño, este dibujo como se ve, es tal cual como ellos lo comparten. Y es el vehículo, digamos, obviamente en este programa que es Katia, donde cada parte, cada color, digamos, significa una parte del vehículo distinta, y es cada parte distinta, de acuerdo al color, son diversos, distintos volúmenes que se tienen que respetar, digamos, en base al reglamento. Es como si fuese nosotros, digamos, que los ingenieros y los diseñadores somos escultores y ellos nos mandan los bloques de mármol a los cuales tenemos que darle la forma y trabajarlos respetando obviamente siempre las dimensiones. Este año lo que se quiso hacer, digamos, la idea principal de la FIA, es convertir a estos vehículos más competitivos, más seguros y más lindos también estéticamente. Más competitivos, ¿por qué lo digo? Porque la idea principal es que se generen esas batallas, como ya vimos en la primera carrera de Bahrein, el fin de semana pasado. Esos sobrepasos, no solamente de la pelea tras Leclerc y Verstappen, sino tantas otras detrás, en el pelotón de atrás. Yo creo que se hicieron, dentro de la carrera de Bahrein, se hicieron tantísimas carreras competitivas y eso es lo que gusta, eso es lo que... Entonces, bueno, eso aparentemente ya está dando los primeros resultados, que son más competitivos y pueden batallar entre ellos. Obviamente, los que pudieron sacar más provecho en la temporada que nosotros acá le decimos el invierno, porque el invierno, digamos, la temporada cuando cuando terminó el año pasado la estación de Fórmula 1, todos los que pudieron desarrollar, implementar y andar adelante con el auto, en el sentido de desarrollo, se está viendo los resultados, como Ferrari, como también Red Bull, y como también tantísimos otros que estoy seguro que en poco tiempo van a llevar un auto todavía más competitivo, van a poder sacarle jugo al 100%. Al cambiar tanto la reglamentación, hasta los fabricantes más importantes como Mercedes-Benz, por ejemplo, les trajo problemas porque, bueno, estos vehículos al desarrollarlos, después lo voy a hablar más adelante en la presentación, los métodos que se utilizan antes de meter el auto en pista, hay muchísimas cosas que no se llegan a percibir o a tomar. Entonces, bueno, después cuando vas con el auto en pista, más allá de que lo hayas hecho en túnel del viento, que lo hayas hecho en escala, que lo hayas hecho en CFD o en tantos otros métodos de desarrollo, cuando llega el momento de ponerlo en pista hay muchas cosas que se ven en el momento que no se tenían en cuenta. Esto es un poco una imagen de la evolución en comparación del auto del 2021, que fue el último. Ahí tengo un error, es 2021-2022, disculpen. Acá lo que predomina es el efecto suelo. Digamos, hasta el año pasado, la parte aerodinámica y la carga aerodinámica se generaba en la parte superior del auto, digamos, del piso del fondo hacia arriba, tratando de generar con diferentes tipos de alerones, de formas cóncavas, convexas y de ángulos y de flappers, generar que el auto se genere un ala general en la parte, digamos, superior,
y que la carga aerodinámica la genere la parte superior, y no en el piso como es, o en el suelo como es ahora. Como ven ahí, la distribución de la carga aerodinámica el año pasado, hasta el año pasado, era del 33% en la mitad del auto, del 33% en la parte delantera del auto y el 33% en la parte posterior. En este caso lo que se hizo con el cambio de reglamentación es que la distribución de la carga aerodinámica cambia tantísimo que el 50% de la carga aerodinámica dependa de la parte central del auto, que el 25% dependa del tren delantero del auto y que el otro 25% dependa del tren trasero del auto. Si se puede ver ya en esas imágenes, lo que se hizo también es aumentar la seguridad de los vehículos. La parte de la trompa de la nariz se hizo más larga para, digamos, el crash box anterior, delantero, se hizo más largo para poder tener una mejor absorción de la energía en el caso de un impacto, y a su vez también se hicieron más bajos. Digamos, si ustedes comparan el alerón delantero de un auto del año pasado con este, son mucho más bajos, porque eso también estuvo hecho a propósito, en el sentido de que para que sea más seguro, para que si en un momento tienen que impactar con otro auto, el alerón vaya debajo del chasis del otro auto y no dentro del habitáculo del auto. Eso también, la FIA está insistiendo muchísimo en todo lo que es la norma de seguridad. El último cambio importante fue el tema del halo, que el tema del halo trajo muchas controversias al inicio, pero después, bueno, tuvimos más que 2 o 3 claros ejemplos de que el halo salva vida. Y bueno, esto también, son todos cambios que se van haciendo para el bien de la seguridad. El tema de estos vehículos nuevos, lo que tuvieron también es una diferencia muy importante en el tema del peso. Los autos del año pasado pesaban 752 kilos y estos pesan 795 kilos más o menos. Eso es también una batalla importante con la que están luchando muchos con el tema del peso, porque se convirtieron en vehículos muy, muy pesados. Aunque ustedes no lo crean, 45, 50 kilos es muchísimo en este tipo de autos, donde en la producción y en el desarrollo de cada auto se pesa cada componente. Cada componente, cada tornillo, cada tuerca se pesa y pasa por un control de calidad. Digamos, debe respetar un peso mínimo, un peso máximo. El tema de las llantas de 18 pulgadas también fue un gran cambio, porque estas grandes llantas de 18 pulgadas tienen 720 milímetros de diámetro. El año pasado eran de 13 pulgadas y eran de 660, o sea, es un gran porcentaje de diferencia de dimensión, de diámetro. Que lo que hace esto también, al ser digamos, la llanta más grande, digamos, al ser más grande, al tener mayor volumen, genera que estos vehículos sean menos ágiles también, porque las masas no suspendidas aumentan, y estas masas no suspendidas al aumentar lo que hacen es generar que el auto sea más pesado, que tenga mayor también resistencia, obviamente, al avance. Esto ha hecho que tengan que trabajar en el tema de las suspensiones, porque al bajar el diámetro, digamos, al hacer el talón más chico del neumático, la absorción que generaba hasta el año pasado la goma al ser un talón más alto era importante. Entonces esta vez cambió porque bueno, tuvimos una pérdida de absorción en lo que es la espalda del neumático, digamos, el talón del neumático. Respecto a lo que es la parte aerodinámica, como decía antes, los vehículos son más competitivos porque lo que se generó al cambiar este tema de
del diseño, digamos, de la proyectación y de la parte aerodinámica, lo que hace es que el aire que, digamos, el aire que despide el auto sea limpio y permita generar una succión más limpia. Por eso es que se eliminaron todo tipo de flappers, de alerones. Como vemos acá abajo la Red Bull, vemos que el año pasado, no, esperen que se me pasó, tenía muchos ángulos vivos, que estos ángulos vivos son generadores de vórtices, digamos, de aire en remolino, que lo que va a hacer va a destruir, digamos, a destruir la succión limpia del vehículo que viene por detrás. Entonces, bueno, este año lo que se hizo es eso, tratar de evitar eso, y bueno, ya como dije antes, en la primera carrera ya se vio que esto funciona. Hasta el año pasado, un vehículo, digamos, un Fórmula 1 que al acercarse a 10 metros de distancia del que tenía delante, perdía el 47% de la carga aerodinámica. Digamos, el que venía atrás perdía. Por eso es que tenían problemas también de recalentamiento de gomas y un montón de otro tipo de problemas que generaba esta succión sucia o esa batalla que era tanto arriesgada para todo el sistema también del motor y de la parte híbrida. Ahora hablamos un poco de la aerodinámica y me gustaba poner y compartir este cisne que se ve y que vuela. ¿Por qué? Porque el cisne, obviamente la aerodinámica en general, desde la parte de las aeronaves hasta la parte de la Fórmula 1, diría que el 100% se aprende de los animales, de la naturaleza. Y me gustaba compartir esta foto para hablar un poco del efecto suelo, que es esta innovación que tenemos este año. Y el cisne lo que hace, si observan en la imagen, el cisne con las dos extremidades de sus alas las apoya en el agua. Él lo que hace es generar una baja presión, digamos, tras su panza, entre su panza y el agua, lo que le permite tener más velocidad y tener menos resistencia al avance, digamos, cansarse menos y ser más y estar listo para la caza. Esto es un poco el tema un poco la teoría del efecto suelo, digamos, disminuir la presión debajo para obtener más velocidad. Y este es el Lotus 78 de efecto suelo, una obra de Colin Chapman, que fue un poco, junto a Adrian Newey, un poco los pioneros, digamos, del efecto suelo. Y este es el Lotus 78, que como vemos ahí, en sus pontones laterales, se utilizaban ese tipo de, como le decimos acá en Italia, minigona, que es como si fuese un spoiler, que lo que hacía es ir lo más cerca posible del suelo para generar ese sellado, como hace el cisne, y permitir aumentar el efecto suelo. Ahí lo vemos bien más de cerca. Para ser más claros, porque a pesar de que vimos tantos vehículos distintos este año, muchos pensábamos que este año la Fórmula 1 se convertiría un poco aburrida, porque dijimos, después de que se presentó el modelo del auto el año pasado, dijimos, no, seguramente será una monomarca, serán todos iguales, será aburrido, no será competitivo. Y la verdad es que más de uno quedamos con la boca abierta este año cuando empezamos a ver los primeros vehículos que se presentaban, los que salían en pista. Y pensábamos que solamente, digamos, la diferencia que no iba a haber ninguna diferencia y no íbamos a poder ver ninguna diferencia porque la idea era que solamente
el cambio era solamente con el efecto suelo y en el trabajo solamente digamos, en el fondo, en el piso del auto. Pero digamos, pensamos mal y al contrario, estamos viendo cada desarrollo y cada auto que tienen pontones distintos, que tanta variedad de cosas, de suspensiones, que la verdad que quedamos, a mí me gusta mucho, sinceramente, más de uno empezó a ver de nuevo la Fórmula 1 después de empezar a ver este tipo de autos, los que habían perdido un poco la esperanza. Pero bueno, esto es lo que se ve acá, las dos comparaciones de la parte inferior de los autos, la parte de debajo de los autos, la parte del fondo del piso, y podemos ver bien que es lo que les decía un poco antes. Fíjense la cantidad de flappers que tenía el auto del 2021. Porque la idea era que siempre el aire vaya dirigido hacia la parte superior del auto, no hacia la parte inferior. Se generaba carga aerodinámica en la parte superior del auto y no en la parte inferior. Si vemos acá, se convirtió mucho más simple en el sentido que no se ven todos estos generadores de vórtices. Y el auto es mucho más limpio, es mucho más, digamos, es menos cargado de alerones y de flappers. Lo que vemos acá debajo en este fondo del monoplaza son esos canales Venturi, que son los que generan digamos, esa reducción de sección en el fondo. Lo que hace es generar un aumento de la velocidad del aire, generando una baja presión, que lo que hace es succionar el auto hacia la tierra, digamos. Que es lo que se llama deportancia. La deportancia es la capacidad, digamos, de acuerdo a la carga aerodinámica, de tener el auto lo más posible adherido al piso. Eso es el principio principal de esto. Por eso es que se habló siempre, vuelve el efecto suelo, es esto. Son esos canales inferiores que tiene el auto en el fondo, que lo que hace es generar ese aumento de presión y mantener el auto lo más adherido a la tierra posible. Estas son unas fotos que no tienen mucha calidad porque son fotos un poco espías. Como ven, este es el Alfa Tauri de este año, lo que se llega a apreciar ahí son esos canales que veíamos antes en el dibujo. Esta es la Williams. Vemos que es un trabajo realmente espectacular. Esto es un trabajo que lleva tantísimas horas de desarrollo, tantísimas horas de estrés, tantísimas horas de no estar en casa, de estar lejos de la familia, porque bueno, es la verdad, porque se demanda muchísimo tiempo llegar a hacer este tipo de trabajos. Me gustaba compartir esta imagen. Esta imagen acá, esta parte se llama T-Tray, que si queremos compartirlo, esperen, es esta parte acá, sería, digamos, es la punta del inicio del fondo del piso del auto. Y esto fue una innovación de Ferrari. Ferrari este año lo que hizo fue ponerle un amortiguador en esa parte anterior del auto, digamos, en esa parte del fondo, que lo que hace es mantener siempre el T-Tray lo más cerca del piso para generar mayor efecto suelo, y lo que hace es regular la deformación del piso de acuerdo a donde pasa el auto. Por ejemplo, si pasa por un digamos, sobre el piano, o si pasa sobre un cordón, al no ser rígido, lo que hace es pivotear y mantener que el flujo del área sea siempre constante. Por ejemplo, los otros autos, la mayoría son todos fijos. Y lo que hace eso
es, al ser rígido, siempre golpear, 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 y obviamente en una carrera de más de 50 vueltas, no es muy lindo, digamos, que reciba esos golpes. Entonces, bueno, Ferrari aprovechó hacer ese desarrollo para evitar esos golpes y a su vez favorecer el efecto suelo. Vimos muchas versiones de los autos a medida que fueron pasando los días, desde el primer día de los test a Barcelona hasta el último día del test en Bahrein. Lo que vemos acá son dos diferentes pontones o panzas del Red Bull. Yo le puse Red Bull versión A, versión B, porque el primero que usaron fue este acá, digamos, el que está a la izquierda. Y como vemos acá, la diferencia de la panza B es que le hicieron este canal lateral, que lo que favorece es favorecer al efecto downwash, que lo que se usa es esta hendidura para generar un cambio de dirección del área y a su vez darle más velocidad al paso del área y eliminar, digamos, tratar de favorecer el efecto Coanda, que el efecto Coanda es la capacidad que tiene un fluido de permanecerlo pegado a la superficie y tomar forma de la superficie. En este caso, la panza, al ser un poco más cuadrada, como por así decirlo, lo que hacía es generar menos carga aerodinámica, más drag, digamos, más resistencia al avance. Y al generar esta hendidura, lo que se le hace es generar más velocidad de ese aire en favor de, obviamente, siempre de la resistencia al avance y de la carga aerodinámica. Lo que hace es darle más velocidad y redireccionarlo hacia la parte posterior del auto. El tema de esto que hablamos un poco al inicio es el tema de las llantas, que bueno, son llantas 18, y muchos se preguntan por qué meten este tapacubos o esta carcasa. Esta carcasa tiene un par de funciones. La función principal es tratar de que, digamos, que el aire caliente que sale de los frenos ensucie la succión, como hablamos siempre. El aire caliente que escapa de esas llantas, al mismo tiempo de girar, genera ese remolino de aire caliente que lo que hace es perjudicar al vehículo que viene atrás y hacerle perder carga aerodinámica, bueno, generando turbulencias totalmente negativas. Por un lado es eso, y por otro lado es también un poco favorecer al tema de la temperatura de los neumáticos. Si bien una de las ideas del cambio del neumático con talón más bajo era tratar de mantenerlo siempre, digamos, que no vaya en sobretemperatura, que no se caliente tanto, para poder darle más rendimiento y más durabilidad en la carrera y que no se generen esos pit stop que se generaban cada 15, 20 vueltas. Pero a su vez también ese tapacubo lo que hace es también mantener un poco la temperatura dentro de la llanta para que esta goma de tan bajo talón llegue a la temperatura ideal, digamos, de funcionamiento. Estas temperaturas son, en boxes se tiene a 70 grados, pero bueno, después en carrera cambia tantísimo de acuerdo a la mezcla de la goma. Pero en este año el límite de la temperatura en boxes, digamos, con las mantas que cubren los neumáticos, como se saben ver, el límite es 70 grados, en vez del año pasado era 80, 120 grados. Así que también cambió un poco eso. Acá podemos ver un poco más, yo lo que hice es marcar con estas líneas celestes y hacerles ver un poco cómo son los diferentes tipos de ideas y de diseños que se presentaron este año.
vemos que, por ejemplo, Ferrari lo que hizo es hacer los pontones, las panzas más largas, más anchas. Red Bull las hizo un poco más angostas. Y directamente, bueno, Mercedes-Benz con la última versión que se vio, es totalmente angosta al 100%. Son diferentes criterios, diferentes tipos de ideas. Y por lo que estamos viendo, el que acertó un poco más, como por así decirlo, fue Ferrari, porque Mercedes-Benz, por ejemplo, lo que tiene es digamos, una pérdida de carga aerodinámica vertical enorme. Ellos en la recta son muy veloces porque no tienen resistencia, no tienen tanta resistencia ni tanto drag, resistencia al avance, al tener digamos, el pontón angosto, pero después en las curvas pierden carga vertical, y ese es el problema que tuvo Hamilton la semana pasada en la carrera, que no llega, digamos, no llega a mandar en temperatura los neumáticos porque le falta esa carga aerodinámica vertical. Deflectores delanteros. Los alerones delanteros este año son mucho más simples, son de 4 flappers en vez de 5 como el año pasado. Lo que hace es favorecer, como se ve acá en la foto, el ingreso digamos, a la parte inferior mandarlo, digamos, con la mayor velocidad posible el aire debajo del piso del auto para aumentar el efecto suelo. Esto que se ve acá en el land plate es también un flapper que lo que hace es romper la turbulencia que se genera con la goma, digamos, con la temperatura de la goma. Lo mismo, ese tipo de ala de gaviota que le hicieron acá cerca de la rueda, que muchos me preguntan, también es para lo mismo, es para romper esa turbulencia negativa, obviamente, que genera la temperatura de la cubierta, de la goma. Y lo que hace también es redireccionarla hacia el posterior, digamos, hacia la parte trasera del vehículo. De no haber este alerón, lo que se hace es que el auto se chupe, como por así decirlo, se coma todo ese aire caliente contaminado que viene de la rueda delantera. La Wing Wing, ¿qué hace? Desvía el flujo hacia arriba, evitando también que ese aire sucio siga derecho y impacte y perjudique al auto que viene atrás. Entonces esto lo que va a hacer es enviar todo el aire hacia arriba. El DRS se mantiene como tantos años. Si bien el DRS es una cosa que para la FIA, digamos, a la FIA no le gusta mucho, pero bueno, este año lo tenemos todavía. Yo no soy partidario de eso, pero a mí tendría que ser todos los alerones fijos y que se pelee como debe ser, como se hacía antes. Pero bueno, eso seguramente será un elemento que se eliminará con el tiempo. El DRS es un Drag Reduction System, y lo que hace es favorecer digamos, digamos, disminuir la resistencia al avance del auto. Por eso es que vemos que cuando se abre ese DRS, los autos tienen muchísima más velocidad. Es por eso, porque lo que hacemos es disminuir, a dejar escapar el aire y generar esa alta presión en la parte superior de este alerón. Lo que hacemos es aumentar esa velocidad del aire y, bueno, disminuir el drag o la resistencia al avance. Este elemento es un elemento que se activa mediante un sistema hidráulico
es un elemento que se utiliza digamos, en diversas partes, en distintas partes del autódromo, no en todo. Es un sistema que lo activa, se activa solo y digamos, se activa solo. Está programado desde el mure, digamos, desde boxes, se programa para que se abra y se cierre automáticamente. Es un elemento que se puede usar solamente cuando la diferencia entre el auto digamos, entre el auto que va adelante y el que va atrás, tiene que ser una diferencia de menos de 1 segundo para que se pueda activar, de lo contrario no se puede usar. Y bueno, eso es un poco lo que genera y de qué se trata el DRS. Esto es lo que se ve antes, y lo que vimos antes en las fotos, es los fondos dobles. Son distintos tipos de metodología de fondos dobles. Si ustedes ven el fondo del dibujo que está en la parte superior, se asemeja mucho al modelo Mercedes, que lo que vemos, la parte verde, es el ingreso y el conducto por donde pasa el aire que va a ir a refrigerar las masas radiantes, digamos, el que va a ir a refrigerar todo el conjunto de radiadores y parte del motor. Y lo que es la parte anaranjada, que vemos acá, es la parte más de la parte de aire, digamos, la parte aerodinámica, que va a entrar acá, va a pasar por la parte inferior, debajo de los radiadores, y se va a encontrar con el aire que viene de la parte superior, digamos. Entonces, ¿qué va a hacer? Ese aire caliente también que viene de la parte superior va a ayudar a que haga un efecto barrido, y va a acelerar también este aire que viene por la parte superior del vehículo. Como vemos acá abajo, esto es más la metodología Ferrari o Aston Martin. Vemos que las panzas, digamos, el sidepod es más grande y continua fino hasta la parte final del vehículo, encontrándose con los otros gases frescos debajo. Son 2 diferentes tipos de metodología. Muchos me preguntaron por qué tienen ese ingreso de aire en la nariz o en la trompa. Con este cambio de reglamentos, al tener que trabajar mucho en el tema del piso del auto, tantos componentes electrónicos tuvieron que reposicionarlos en distintos tipos del auto, en distintos lugares del auto. Lo que se hizo, mucha parte de la parte de centralinas electrónicas se pusieron adelante en la parte del auto, y lo que hace ese ingreso de aire es refrigerar esas centralinas que antes estaban a los costados, digamos, en la parte interna de la panza del auto, pero en la parte lateral y no adelante. Y a su vez también digamos, lleva aire dentro del habitáculo del piloto, y también ayuda un poco también en la parte aerodinámica. Lo que se ve ahí es una rejilla, que lo que hace es evitar que entren objetos indeseados dentro del habitáculo. Y estos tubos que se ven acá son tubos que pertenecen a los sensores de aire. Un Fórmula 1 tiene más de 120 sensores en total, digamos, en todo el auto. Y bueno, esto que se ve acá son tubos que pertenecen a esos sensores de aire, que son la información en directa, que es lo que reciben siempre los ingenieros en boxes, digamos. Información directa que transmite el auto. Lo que vemos acá es el extractor trasero. Vemos que es tipo a forma de trombón, digamos. Esto lo que hace es, cuando el aire llega al final del fondo del auto, del piso del auto, que viene con una velocidad tremenda, lo que hace es evacuarla lo más rápido posible y con la velocidad más alta posible, para evacuar, digamos, para generar, también favorecer siempre al efecto suelo.
bueno, vemos un poco más de lo que son las comparaciones que estos dos autos son los que más me gustan a mí, de todos, de todos. Hablamos un poco del rake. El rake, como habrán notado, hasta el año pasado todos los vehículos tenían el rake. Del que más se notaba era del Red Bull. El rake es digamos, esta posición que tiene el auto, que como ven en la parte delantera es más baja que la parte trasera, y lo que hacía es generar como que el auto se convierte en un gran difusor. Para darle más, como lo dije antes, al inicio, los autos hasta el año pasado, la parte de carga aerodinámica, al 95% se generaba y se estudiaba en la parte superior del auto. Entonces, bueno, al tener este rake, lo que hacíamos es también darle más velocidad al aire, generar que el auto sea un grande difusor y generar carga aerodinámica, que en el momento de los rectilíneos y de momentos, digamos, rectilíneos, la parte de la recta, donde tenemos gran velocidad, el auto con la velocidad se aplaste y que eso genere más, digamos, más adherencia digamos, a la tierra. En vez de este año se eliminó el rake, y lo que vemos y podemos notar es que prácticamente el rake ahora, digamos, es al contrario, digamos. Lo que se hizo es bajar más la parte posterior, digamos, trasera, y levantar la parte anterior, siempre para beneficiar el tema del efecto suelo y tratar de que entre el mayor caudal posible de aire en el fondo del auto. Esto está bueno porque me gustaba compartirlo con ustedes, porque bueno, mucha gente por ahí, obviamente el que está en el tema lo sabe, el que a lo mejor estudia un poco lo sabe, pero mucha gente no sabe. ¿Cómo hacemos para entender el comportamiento aerodinámico al momento de, bueno, de desarrollar un auto o de proyectar diferentes piezas de este tipo de vehículos? Seguramente han visto que en las pruebas o en los test, o muchas veces en las pruebas libres, los ingenieros ensucian, entre comillas, con este tipo de pintura. Este tipo de pintura se llama FlowVis, digamos, el sistema es Flow Visualization. Es una pintura de origen vegetal que lo que se hace de color fluorescente, siempre flúor, y lo que se hace es utilizarlo para ver el comportamiento del aire en el auto, para ver la dirección del aire en el auto, para ver dónde toma más velocidad el aire, dónde se frena el aire. Entonces, bueno, de esa forma entender cuáles son los puntos a trabajar, o cuáles son los puntos en los cuales se ha estado beneficiado en base a los cambios que se hicieron. Créanme que es una pintura que después se reniega mucho en limpiarla, pero bueno, es una herramienta que servirá y servirá siempre, porque es muy útil. Las parrillas Kiel son esas parrillas que se ven también en los test cuando inicia la temporada o en las pruebas libres. Las parrillas Kiel son un conjunto, digamos, de tubos de pitot, que lo que se utilizan también es para entender cuáles son las zonas de mayor presión, para medir también la velocidad del aire y para entender por dónde estamos teniendo mayor flujo de aire, por dónde estamos teniendo menos flujo de aire y por dónde el auto está sufriendo aún, digamos, aún más la resistencia al avance, ese gran enemigo de los autos de carrera y bueno, también de las aeronaves. Esta metodología, este sistema se usa también en los aviones. Si observan en los aviones cazabombarderos, en la parte de la nariz
siempre están estos tubos de pitot que lo que hacen es mandar una información instantánea de cómo se está comportando el aire que pasa alrededor del vehículo. Bueno, esto es un diagrama más o menos de lo que es un tubo de pitot, del flujo de aire cuando entra. Hay una membrana interna y lo que hace, de acuerdo a la vibración, entender qué presión o qué velocidad del aire está teniendo, qué caudal estamos teniendo. El CFD, que es como se dice ahí la palabra, Computational Fluid Dynamics, esto es un software de simulación numérica, que lo que hace también es, mediante una simulación con una computadora, con este software, es entender también el comportamiento del aire. Este método lo que se hace, y es, digamos, la ventaja que tiene es que, hablando de presupuestos, no cuesta, digamos, no se tiene que hacer ninguna inversión, porque no es necesario tener una escala del auto, digamos, solamente con un diseño, un dibujo en 3D, se puede transferir, digamos, compartir en este software y ver cómo se comporta aerodinámicamente ese futuro proyecto o ese proyecto, sin tener que llevar a hacer el modelo, invertir dinero en ese modelo. Entonces, bueno, lo que se hace es ya tratar de entender a grandes rasgos cómo se comporta aerodinámicamente ese proyecto o ese futuro proyecto. Eso también, bueno, son todos cálculos que se hacen mediante la computadora, que realmente son muy útiles, muy útiles. Hay muchas piezas muchos componentes de estos autos que antes de entrar en producción o de hacer un modelo, inclusive con la impresora en 3D, se hace primero se toman las medidas y se ve el comportamiento con este software sin tener que hacer ningún objeto, digamos, ninguna pieza. Este tipo de software también sirve mucho para ver también el tema de la parte de los motores, la parte mecánica, para ver el tema de las temperaturas, de las presiones, de la parte interna también de los motores. Se utiliza para muchos usos, no solamente. La galería del viento ya sí es una herramienta donde tenemos que ya sí generar un modelo a escala o puede ser también un modelo real. Esta galería del viento, este túnel del viento es la galería del viento, el túnel de Dallara. Lo que se hace es fabricar un modelo a escala del vehículo, meterlo adentro de este túnel del viento, que tiene un gran ventilador, una cinta debajo del auto que lo que hace es girar y hacer, digamos, simular que el auto está caminando, que está corriendo. Este vehículo lo que se hace es también meterle sensores, se le meten aproximadamente también 100, 150 sensores, que lo que hace también es medir el comportamiento del aire en sus superficies. Me gustaba pararme un poco acá y hacer un hincapié en una cosa que es muy importante. ¿Y por qué tantos autos y tantos equipos están teniendo muchos problemas este año con la primera puesta en pista de los autos? Porque hasta no hacer los test y no meter el auto, digamos, con las cuatro ruedas en un autódromo, se estuvieron utilizando todo este tipo de herramientas que hice ver hasta ahora, que son el CFD y la galería del viento, pero lo que podemos, digamos, no hay nada más real que la realidad de meter el auto en pista, y hay muchas cosas que se escapan de las manos haciéndolo solamente en galería del viento y con el CFD. Por eso es que se encontraron con tanta sorpresa. Por ejemplo, McLaren se encontró con la sorpresa del tema de la temperatura en los frenos, que
que la entrada de aire para la refrigeración de los frenos no era suficiente. Esto, bueno, porque por ejemplo en Galería del Viento se puede simular la velocidad hasta más o menos 150 o 200 kilómetros al hora. Entonces ellos se dieron cuenta que pasando esa velocidad estaban teniendo problemas con el tema de los frenos, el tema del porpoising, del efecto delfino, de ese salto que hace el vehículo, también es lo mismo. Hasta no llevar el auto a pista no se podía saber. Digamos, son todas cosas que fueron apareciendo después con el tiempo, digamos. El tema de las suspensiones esto lo que hago es un repaso muy corto, no lo quise decir tan largo, porque también es algo un poco simple, sencillo y no tiene tanto. Pero me gustaba compartirlo porque este año lo que vimos es que volvió el sistema pull rod. En ventaja o desventaja, de acuerdo a diferentes teorías de ingenieros o aerodinámicos, pero volvió. Cada uno tiene su idea de esto y bueno, obviamente es de respetar. Como vemos en el dibujo, este dibujo está hecho por Giorgio Piola, que Giorgio Piola para mí es un fenómeno es un hombre que tiene más de 70 años y camina los boxes de la Fórmula 1 desde que, no sé, de más de 50 años. Entonces, bueno, él sabe, tiene experiencia, vio todos los tipos de vehículos, es muy técnico y él cada cosa que ve lo transforma en un dibujo donde explica también muchas cosas que por ahí si no lo vemos con un dibujo no llegamos a interpretarlo. Y bueno, eso es el dibujo de él. Vemos que el sistema pull rod, que es como el sistema que optó sea McLaren como Red Bull, lo que va a hacer es disturbar, digamos, generar menos molestia al ingreso del aire a las panzas, al sidepod. Vemos que es a favor de la aerodinámica. En vez, el push rod, que vemos acá, que es vemos el brazo de la suspensión, lo que hace es disturbar, digamos, el ingreso general en este punto donde se ve ahí rojo, donde está la punta del tirante de la dirección, lo que hace es generar una turbulencia que nos va a perjudicar un poco ese ingreso de aire limpia, ya sea al sidepod, digamos, a la entrada de la panza, como también al ingreso de la parte del fondo del auto, de la parte inferior. En vez con el pull, lo que hacemos es tener un mejor ingreso de aire sin disturbios, digamos, sin molestias, ya sea en la parte superior como en la parte inferior. Acá vemos la Ferrari. La Ferrari, más allá de tener otro tipo de panza, lo que vemos es que este brazo, como les hacía ver antes, da un poco de molestias y genera esa turbulencia que no es positiva para el ingreso de aire fresco a las panzas y a la parte superior del auto. Acá está un poco más claro, es una foto que no tiene mucha calidad, pero sí está bien claro cómo están posicionadas. Una ventaja también del sistema pull rod, que es el que vemos a la izquierda, es que digamos, tiene una ventaja también en el tema de lo que es la parte del reparto, digamos, de la distribución de las masas en el auto. Al posicionar los balancines, el rocker y todo el sistema amortiguador de amortiguador en la parte inferior, digamos, debajo del auto, lo que hacemos es generar, digamos, bajar todavía más el centro de gravedad, que lo que hace eso también beneficiar al conjunto de cosas que benefician al auto también, bueno, en la parte aerodinámica. Bajamos el punto de gravedad, tenemos mayor beneficio. En vez del push rod tiene el balancín y la parte del
de la parte amortiguadora en la parte superior, que lo que hacemos es levantar el centro de gravedad, y bueno, no es muy ventajoso, digamos, pero funciona, obviamente. Este año lo que se puede aprovechar también de poner el sistema pull rod es porque la parte del chasis, de la parte anterior, digamos la parte de la trompa, que es donde van más o menos las piernas del piloto, se hicieron más altas. Entonces, bueno, eso lo que permite también, porque es que, bueno, se pueda trabajar mejor al momento de regularlo, porque después uno de los grandes problemas es que en pista para los mecánicos, al estar toda la parte del conjunto de suspensión debajo en esta sección del chasis, en la parte interna, es difícil hacer cambios, regulaciones, cuando se trata de hacer regulaciones rápidas o de setup rápido. En vez de la parte, al tener el sistema push rod, la ventaja que tiene es esa, que digamos, tenés más a mano todo el sistema para poder regularlo con facilidad y con más rapidez. Ese es un poco el sistema pull rod. Como dice la palabra, lo que hace es tira. Lo que vemos es un sistema invertido, digamos, lo que hace es tirar por tracción, manteniendo la rueda lo más, digamos, lo más firme al pavimento de la pista. En vez, el push rod lo que hace, como dice la palabra, empuja. Bien. El pull rod va a trabajar desde el balancín y se va a sujetar en la parte superior del portamasa. En vez, el push rod lo que hace es trabajar desde el balancín hasta la parte debajo o inferior del portamasa. Estos son un poco una imagen técnica, digamos, mecánica de este sistema pull rod. Vemos que los brazos del tirante de la suspensión están en la parte debajo, en el sistema push rod están arriba. Esta parte que estoy señalando ahora es la que va más cerca, digamos, de la parte superior del telayo. En el pull rod, la parte superior del telayo está acá. Y esto trabaja en la parte inferior. Lo que vemos acá en los componentes, la barra de torsión. La barra de torsión lo que genera es una resistencia a los movimientos verticales de la rueda. De la misma barra lo que hace es eso, generar esa resistencia. Estas barras se configuran de distintos tipos de durezas, para que, bueno, si queremos tener mayor resistencia o menor resistencia. Para que el auto se convierta, que sea más blando. Muchas veces se siente que los mecánicos, que el ingeniero habla con el piloto y te dice, ¿te gusta más blando, más dura la barra? Es eso lo que se cambia, digamos. Se cambia el material, se cambia el tratamiento de la barra, y lo que hace es, bueno, generar eso, mayor o menor dureza de este elemento. Después lo que vemos acá, el tercer elemento, o hip damper, como se llama, lo que hace esto es amortiguar los movimientos verticales debido a la carga aerodinámica. Digamos, absorbe el movimiento de la carga aerodinámica, para que el auto no salte, para que el auto sea estable, y para que el auto cuando llegue, que llegue antes de la curva, se mantenga siempre estable y que no salte por esa carga aerodinámica que está sufriendo el auto. Después, bueno, obviamente están la parte de lo que es la suspensión, la parte de lo que es amortiguadores, que están en esta parte acá, como también están en la parte
en el push rod, solamente que está invertido, pero es el mismo sistema, con barras de torsión, amortiguadores, tercer elemento. Y lo que se ve acá atrás, que no se llega a ver bien, acá no está, pero que se ve, es ahí, es la barra estabilizadora, que es la que evita que el auto se desbalancee, que cuando una rueda, como el sistema mecánico de los autos de calle, digamos, evita que cuando una rueda se levanta, la otra permanezca digamos, lo más agarrado posible al pavimento para no perder grip. La suspensión trasera estuvo también muy evaluada y muy estudiada, siempre y cuando en beneficio al efecto suelo y al trabajo que se hizo en el fondo o en el piso de los autos. En este caso, en el 2021, esta es la suspensión trasera de la Ferrari, con un esquema y un sistema pull rod. Vemos acá que todo el conjunto de la amortiguación estaba más cerca de la parte del eje trasero. En vez de este año, lo que se hizo fue trasladarlo lo más cerca posible del motor, digamos, tirarlo lo más adelante posible para poder ganar más espacio para el difusor, que ahora les hago ver. Esta imagen también es de Ferrari. El año pasado estaban en esta posición más o menos, el conjunto de la suspensión del pull rod. Ahora lo que se hizo es trasladarla hacia adelante para poder ganar todo este espacio y poder darle más dimensión, mayor dimensión y mayor volumen de descarga al difusor trasero. Problemas a causa del nuevo reglamento, digamos, problemas. ¿Por qué problemas? Porque son todo este tipo de cosas que han surgido y que no se tuvieron en cuenta, como decía antes, al momento del desarrollo, que son muchos y preocupan, hay muchos que preocupan. Uno es el porpoising, que como se ve ahí en el video, es la Ferrari. Este es un tema que, bueno, por suerte muchos equipos ya lo han logrado solucionar, trabajando en el fondo, en el piso, digamos, tratando de descargar un poco esa alta presión que se generaba debajo, y también trabajando un poco en la dureza de las suspensiones. Y esto lo que hace es el aire que pasa debajo del auto, en el piso, pasa con tanta velocidad, genera una presión tanto baja, que lo que hace es tirarlo al auto digamos, en dirección del piso, y que cuando llega al piso, que llega al final de la carrera del amortiguador, lo devuelve a la su posición, y así repetitivamente. El bottoming es un efecto también causado por este porpoising, y es generado, digamos, lo que genera es que muchas veces se ven, no sé si han visto hoy, Mercedes-Benz tiene mucho problema de porpoising, y tiene mucho bottoming, porque el bottoming, digamos, es cuando el auto toca, cuando salta, que roza en el piso. También lo tiene McLaren. Si ustedes ven las cámaras a bordo de Lando Norris o de Ricciardo, se siente digamos, que está permanentemente rozando contra la tierra el auto. Ese es el bottoming. Y hoy, si vieron las pruebas libres, se sintió nombrar muchas veces el bouncing, que el bouncing también es un efecto que viene generado también por este porpoising. El bouncing son oscilaciones en la parte inferior del fondo del auto. Que esas oscilaciones no se pueden medir porque los sensores no lo toman, pero sí el piloto lo siente, porque, dando un ejemplo un poco así grosso, ellos, digamos, al tener, digamos, tienen
la parte de la cola del piloto, es como un sensor para ellos, la cola del piloto. Y en esa parte del auto se siente muchísimo esas oscilaciones, que lo que hacen es postarlo al piloto, digamos, en sentido lateral. Digamos, ellos sienten esa oscilación, lo que hace es generar también una estabilidad adentro de ellos. Es también generado a causa también del porpoising. La flexión del piso, un problema también grande para muchos equipos, muy grande para Mercedes, como se ve en la foto. Ellos, al hacer que las panzas sean más estrechas, perdieron estructura superior en la parte superior del auto. Entonces esta parte del piso, digamos, al tener tanta superficie sin ningún refuerzo, ningún soporte, lo que hace es perder rigidez y flexionarse cuando el auto tiene gran velocidad y cuando se genera más que nada también este porpoising, digamos. Flexiona el piso y toca contra el pavimento, y esto lo que hace también es perjudicar, digamos, todavía más al tema del porpoising, porque lo que hace es sellar el aire, el área, darle más presión. Cuando se alza, escapa ese aire, vuelve a sellar, genera más presión. Entonces, bueno, al no tener escapatoria ese aire, lo que hace también es generar todavía más repetitivo este problema del porpoising. Muchos equipos lo que han hecho es ponerle esta rienda, como se ve ahí, que ya muchos equipos han optado con esto, ya la FIA lo ha también aprobado como un método válido, porque tampoco les quedaba otra, o veíamos autos que se les rompía el piso después de 4 vueltas, o le ponían esta solución, que es un poco, no sé cómo decir, pero un poco no ordinaria, pero retrocedemos a años atrás a la Fórmula 1, cuando se veían estos tirantes de cuerda de acero. Inestabilidad en curvas, subviraje o sobreviraje, sotoesterzo o sobreesterzo, como se dice en italiano. Muchas veces sentimos que los pilotos dicen, en Argentina o en español, me va de trompa o me va de cola. Este es un problema que se da por un conjunto de cosas. Puede ser por un problema de carga aerodinámica, o puede ser por un problema de poca sobrecarga, poca carga en la parte de la suspensión. No sé si lo sienten, lo sintieron a Hamilton en la carrera de Bahrein, que decía, tengo mucho subviraje. Es porque ellos tienen una carga, digamos, aerodinámica, digamos, van como una flecha en rectilíneo, pero después cuando tienen que recibir carga aerodinámica vertical, que es la que te permite tener el auto lo más firme sobre la tierra, al momento de perder velocidad, pierde esa carga aerodinámica, y al momento de llegar a la curva, pierde grip. Entonces, bueno, eso es lo que le pasaba. Como también le pasaba por ejemplo, que también lo sentimos hablar, a Williams. Latifi decía, tengo sobreviraje. El auto pierde carga vertical en la parte posterior, digamos, en la parte del eje trasero, y lo que hace es tenderse a irse de cola, digamos, a hacer tipo drift. Entramos a boxes a curiosear un poco. Estas son un poco fotos que me gustan mucho compartir. Mercedes tiene un auto que revolucionó. No soy pro Mercedes, pero debo reconocer que revolucionó esta nueva era de la Fórmula 1, porque este sistema, cuando logren ponerlo a punto, será difícil de luchar contra ellos. Ellos están utilizando sistemas de la aeronáutica, esa disminución de entrada de aire, que obviamente todos dijimos, disminuye la entrada de aire, seguramente van a tener problemas de temperatura, porque todo ese calor, esas masas térmicas que tiene dentro,
que ese calor tiene que escapar de alguna parte. Y bueno, ellos están usando, se habla que están usando radiadores y sistemas de refrigeración de la parte de la industria aeroespacial. Muy cerquita de su fábrica en Inglaterra, se encuentra una fábrica que produce este tipo de elementos para la aeronáutica y bueno, se habla que ellos están usando ese tipo de sistema que son, digamos, son intercambiadores de calor. Lo que hicieron ellos es disminuir muchísimo, digamos, convertir, digamos, mucho más chicos los radiadores, posicionarlos en diferentes zonas para poder ahorrar espacio en toda esta parte posterior del auto. Por eso es que son tan estrechos ellos. Bueno, esto es un poco la Williams, como se ve ahí, el trabajo es un poco más parecido. Vemos que lo que se hace también es, al dejar más libre la parte esta de superior del auto, lo que hace también es aprovechar que el aire se encuentre con menos interferencia posible y escape lo más rápido posible. Bueno, esta es la Ferrari. Este año, la parte de los radiadores laterales tiene una inclinación mucho más, digamos, están mucho más acostados en comparación a otros años. Otros años el ángulo era más abierto, ahora tienden a estar más en un sentido plano que inclinados, como se puede llegar a ver ahí. Esto es debido a que, como en el efecto suelo, mientras más se trabaja en el fondo o en el piso, en la parte debajo del auto, mientras más podemos aprovechar el piso, mejor es. Lo que se hizo fue levantar, digamos, estos radiadores para poder ganar espacio en el piso y poder trabajar con más altura todos los canales Venturi y todos los conductos que tiene el auto debajo. Y esta foto es hermosa, a mí me gusta mucho, es una foto que lo que han hecho los ingenieros de Ferrari en el desarrollo es algo increíble. Como vuelvo un poco a repetir lo que hablaba antes, cómo aprovechan el outwashing, digamos, cómo aprovechan esta hendidura para eliminar, digamos, y darle más velocidad al aire y tener menos resistencia al avance y eliminar ese efecto Coanda, que es esa capacidad del aire a tender a tenerse pegado, digamos, a la superficie. Yo esto lo agregué del sistema híbrido porque me dijeron, muchas veces me preguntan, y tienen como para cerrar esto, el tema del sistema híbrido de la Fórmula 1, hay mucha gente que, bueno, que no lo entiende o no lo... entonces, bueno, hice un poco un resumen de qué se trata, cómo es. Nosotros tenemos una Power Unit, una unidad de potencia, que la Power Unit es el motor a combustión interna. Y después tenemos este sistema híbrido que lo que hace es un soporte de potencia a ese motor a combustión interna. Este sistema híbrido, digamos, la parte eléctrica está compuesto por tres componentes, que es la MGUH, la batería, el inverter y la MGUK. ¿En qué consiste este sistema? Nosotros tenemos el MGUH, como dice acá, se mezcla un poco el italiano, y es una suerte de motor eléctrico que está acoplado al turbo. Este motor eléctrico lo que va a hacer es generar electricidad con el movimiento rotativo del turbo y a su vez también erogar, funciona como generador y funciona como motor también. Por eso se llama MGU, porque es motor, unidad de generación motora, porque también genera potencia. Lo que hace es, en el momento que no genera, hace girar al turbo, dándole más presión a ese turbo,
y en el momento que no está dando, digamos, generación de turbo, está evitando también en el mismo tiempo el turbo lag. El turbo lag es ese espacio, ese momento en el cual el turbo pierde presión y no está listo para empujar. Entonces, bueno, este turbo lag se elimina así mediante este tipo de motor que está acoplado al turbo, y lo que hace es siempre mantenerlo en presión y a su vez también generar electricidad que lo envía al inverter, y el inverter lo almacena en la batería. Esto es muy importante, un lindo elemento. Entonces eso es lo que hace, genera electricidad y a su vez también sirve como motor para darle más revoluciones al turbo para que cuando lo necesita sea más potente. Esta es la MGUK, que es el motor también de generar. Esto lo que hace es, se llama MGUK por kinetic, digamos, de movimiento. Lo que hace es, recupera la energía en frenada, la manda a la batería que lo almacena, pero a su vez también sirve para darle potencia de tracción al motor, separado obviamente del turbo. Esto va directamente acoplado a la transmisión. En el momento que necesitamos potencia, ese motor eléctrico se convierte, pasa de ser generador a motor, a generar potencia. Este conjunto de elementos llegan a generar más o menos 165 a 170 caballos. Después varía de acuerdo al motor o al fabricante. Por eso es que es muy importante el tema del híbrido. Hoy en día escuchamos, por ejemplo, la semana pasada, escuchamos muchas veces que dicen no tengo híbrido, no tengo híbrido, y bueno, en el momento de sobrepasos o de pelear una posición, es siempre importante tener carga, digamos, a plena la carga eléctrica, que es la que nos va a ayudar a poder luchar en esa batalla. Esto es un avance de Ferrari. Lo que hizo Ferrari fue separar digamos, el caracol del intercooler, que es donde circulan el aire limpio, el aire fresco, separarlo de la turbina de gases de escape. Vemos que hizo esta separación. Si ustedes ven este dibujo en comparación con este, si vemos acá está todo junto, intercooler y gases de escape. En vez en este caso, lo que hicieron fue Ferrari meter el MGU-H entre medio de la turbina de los gases calientes con los gases fríos, generando porque un grande problema que tenía el motor Ferrari era el tema de la temperatura. Sufría muchísimo el tema de la temperatura en la parte del turbo y de ingreso del aire de la admisión. Entonces, al separarlo así, lo que se hizo fue eliminar el 70 grados de temperatura, que es tantísimo, y a su vez también convertir más chico todo ese conjunto de turbo y MGU y ahorrarse una dimensión de entre 4 y 5 centímetros de largo. Bueno, esta es una imagen del auto de Leclerc, que esto fue la semana pasada en la carrera de Bahrein, que muchos me decían, Mati, ¿por qué? ¿Por qué a final de recta? Porque la caja de cambio del Fórmula 1 actual son de 8 cambios. Me decían, ¿por qué Leclerc iba en séptima, sabiendo que tenía pegado atrás a Verstappen y él no metía la octava? ¿Por qué no metía la octava? Porque él, antes de llegar a la curva de la recta, al estar en esa lucha con Verstappen que se le había acercado, había agotado la batería del híbrido. Entonces él, ¿qué hizo? Inteligente, hizo elevar de giros el motor en toda la recta, manteniéndolo en séptima, no dejando caer de vueltas el motor, para poder recuperar esa energía que había perdido, porque él sabía que, inclusive si ustedes ven, cuando Leclerc llega a final de recta, no se resiste al sobrepaso de
de Verstappen, también inteligente, lo hizo ahí, porque él sabía que recargando la batería en toda la recta, tenía la batería llena para que a la salida de esa segunda curva aplicar el DRS, tener la batería con toda la carga al máximo y poder empujar el máximo posible. Entonces, por eso es que también él, en favor del DRS, más la carga al 100% de la batería del híbrido, pudo poder recuperar el primer puesto. Entonces, bueno, ese es un poco un juego de cosas que se hacen para el ingeniero del electrónico de pista con el piloto y como ven acá, el 23, que está a la izquierda abajo, ese es el porcentaje de carga de la batería. Vemos que en la recta estaba en séptima marcha y tenía el 23%, y después cuando llega al final de recta tenía prácticamente el 92% de batería. Esta es la pérdida de velocidad que tenía Leclerc en comparación con Verstappen a final de la recta, porque Leclerc iba en séptima y Verstappen iba en octava. ¿Por qué? A causa, obviamente, de esa cosa que quería él recuperar esa carga para poder luchar hasta el final. Bueno, eso es un poco todo. Espero haber sido claro. No soy profesor. Traté de hacerlo lo más didáctico posible como para que se entienda. Por ahí no es fácil poder de explicarlo así con un dibujo. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya sido útil también. Bueno, Mati, si extrañabas hablar tanta cantidad de horas no hablando en italiano, lo lograste. Me puse al día con el Porque te español. pusiste al día, 1 hora y pico, así que si Sí. hacía falta un vaso de agua. Bueno, Mati, muy claro todo. Víctor, ¿alguna cuestión para preguntarles? Y sí, Mati, me parece lo ideal es que cada uno pueda hacerte las preguntas que crea correspondientes, las consultas tanto de tu parte personal, cómo fue tu desarrollo, si alguien quiere preguntarlo o alguna duda que haya quedado sobre la charla. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Pueden Yo abrir los preferí- micrófonos? ¿Sí? Sí. Yo preferiría que los chicos pregunten. Nosotros tenemos más suerte de hablar con él más seguido. Así que en función de lo que él habló, que fue excelente, que los chicos que están escuchando le puedan preguntar las dudas que tengan. Dale, yo tenía una duda. Sí, Iván. Mira, antes vos podías regular la carga dinámica con el ángulo del ala, pero ahora que tenés efecto suelo, ¿cómo podrías hacer una puesta a punto de esa carga? También se regulan este año, Iván. Se regulan digamos, el alerón anterior, se puede regular. Eso, digamos, por ahí no se llega a observar. Yo hice ver el modelo del auto, digamos, del auto del prototipo del año pasado que hizo la FIA, que es en ese alerón se ve que es toda una sola parte y no se observa el detalle, pero sí, se pueden regular igual, Iván, ya sea el anterior como el posterior, dándole mayor o menor ángulo para generar esa carga y tratar de elegir hacia dónde queremos que vaya el flujo de aire. Así que sí, se pueden regular igual. Claro, pero el efecto suelo en sí es fija esa cantidad de carga que te da, no lo podés regular cambiando alguna parte del piso o con los alerones Sí, o sea, digamos, direccionando el aire fuera del... sí, se puede cambiar. Digamos, hay una cosa que muchas veces cuando uno lo ve por televisión, el auto siempre parece igual, pero el auto cambia, los autos de Fórmula 1 cambian totalmente de acuerdo a la pista. De acuerdo digamos, entonces en ese caso el tema de la carga aerodinámica, digamos, en base a tu pregunta, sí se puede regular y se regulan con no tanto la parte de los canales inferiores, sino esas vías de escape que tienen Esperá que te muestro una foto. No sé si llegás a ver ahí, si llegan a observar estos cortes que tienen el piso, que tiene el fondo. Bueno, eso de acuerdo Sí, a se ve. de acuerdo a cuántos cortes o cuántos seccionamientos tenga el piso,
va a hacer que nosotros tengamos mayor o menor presión en el piso y genere, bueno, podamos regular esa carga aerodinámica, que también va acompañada con lo que te respondí al inicio de la regulación del ángulo del alerón delantero o el trasero. Si hoy pudieron ver un poco el tema de las pruebas libres, se ven que ya con el tema de los alerones empezaron a jugar un poco, el alerón trasero es un poco más bajo, digamos la parte superior, ahora le señalo. Esta parte superior del ala es un poco más baja, inclusive muchos le han hecho una pestaña para darle más carga aerodinámica. Entonces sí, se puede jugar todavía con el tema de los ángulos. Bueno, Bien, muchas gracias. ¿quién otro quiere hacerle alguna pregunta a Mati? Hola, hola Matías. Bueno, primero gracias por la charla, estuvo muy buena. Hola, gracias Felipe. Mi pregunta es, ya que estás en el tema, si puedes recomendar algún curso de materiales compuestos o de cómo empezar a meterse en ese tema. Porque, bueno, me di cuenta que es lo principal no solo de lo que es, digamos, competición, sino también hoy en día todo lo otro de marca, digamos, las mejores marcas manejan todo esto. Sí. Sí, en la realidad, no solamente en el motorsport, sino en el ámbito, en el sector de los autos de superdeportivos, sí, se usa mucho. Mati, te aclaro algo. Felipe está en Sí. Europa en este momento. Bien. Fue Sí. alumno de la carrera de diseño industrial en la Universidad Católica en Rosario. Así que nada, un dato que está en Europa por si le podés Bien. aconsejar algo. Si tenés un trabajito o algo también me sirve. Dale. Vos no sé de dónde estás específicamente, en qué ciudad, en No, qué país. ahora estoy en Frankfurt, pero bueno, nada, estoy entre comillas libre, estoy viendo bien para dónde encaro. Estuve en Italia haciendo la ciudadanía y nada, ahora estoy viendo. Quiero Claro. pisar bien de una para ya encarar para todo esto, que bueno, es lo que nos gusta. Sí, te entiendo, perfecto. Mira, yo te aconsejo, les aconsejo, pero hay otro que comparte también la misma pregunta. Digamos, online hay cursos, pero el tema es que lo ideal es que vos veas qué es un material Sí. compuesto, que lo toques, que lo trabajes, que veas el comportamiento de ese material compuesto de acuerdo a la diversidad de materiales que hay, porque dentro de la fibra de carbono tenés tantísimo tipo de variedades de acuerdo al uso, si una parte sí es estructural, si una parte... Entonces hay tantísimo para ver. Yo lo que te recomiendo es que, bueno, obviamente el que está en Argentina, que pruebe de hacer algo online, que hay cursos online. Y los que están en Europa, que, bueno, en el caso de Italia, acá hay muchas, acá se llaman agencia per il lavoro, que son como si fuesen empresas que preparan a técnicos, digamos, preparan gente que tenga una especialidad con una mano de obra para después inserirla, digamos, a empresas. Por ejemplo, lo que hice yo antes de entrar en Toro Rosso fue eso, digamos, a mí me agarró, obviamente, siempre digamos, en conjunto con Toro Rosso, me agarró una agencia interinal, me hizo una preparación de cursos que fueron más o menos 3 meses, donde yo salí con una tecnicatura en materiales compuestos. Ese curso fue totalmente gratis. Obviamente yo me tuve que pagar casa, comida, todo ese periodo, Sí, estuve todo. trabajando, pero después lo que me permitió, en base a una selección, porque éramos en 30, después que terminamos, al final contrataron 10, pero bueno, después eso obviamente está en cada uno en saber defenderse. Y después de eso digamos, tuve un inserimiento, digamos, una inserción al mundo laboral de este rubro. Entonces, bueno, el que está en Europa, pruebe, digamos, probase. Después quedamos en contacto por privado, que te explico bien. Bueno, dale, Y buenísimo. te paso Bárbaro. algunos datos, pero a los que no están en Italia, pueden probar a hacer algo online y empezar a prepararse. Yo esos cursos que también hice del Instituto de Automovilismo Deportivo, que es la parte más mecánica, la hice todo online también y me sirvió mucho. Así que bueno. Bueno. Sí. Y ya que te tengo, te consulto, porque cuanto más investigo, más veo que es mucha ingeniería en lo que se trata de deporte automotor. ¿Hay espacio para el que es diseñador como yo y como muchos de mis compañeros que están acá en la charla, digamos, que no somos tan
tan ingeniero, no sé cómo decirlo, digamos. No sé, a Tenés, nosotros nos falta esa parte, un poquito de esa parte técnica, me parece a mí. ¿Hay espacio eh, igual para nosotros, digamos, en el mundo del automovilismo? ¿Sos curioso? Sí, obvio. Por eso estoy ¿Tenés, acá. tenés pasión? ¿Cómo? ¿Tenés pasión por esto? Y creo que sí. Listo, no te sirve otra cosa. Ah, Yo no soy bueno. ni ingeniero, digamos, yo no soy ni ingeniero, ni, digamos, hice 3 años de ingeniería, no lo terminé, pero después mi curiosidad y mi pasión, yo soy, en muchas cosas soy autodidacta, digamos. Muchas cosas técnicas o de cosas que bueno, por ahí a lo mejor no puedo explicar, profundizar, es porque, obviamente, porque ahora lo estoy aplicando a mi trabajo, pero lo aprendí por mi curiosidad, por mi pasión, y al momento de hacer una entrevista laboral, digamos, de trabajo, la persona que tenés enfrente que está haciendo la entrevista se da cuenta de que por más que vos no seas un ingeniero, tenés conocimientos porque sos apasionado, porque sos curioso y porque tenés ganas de crecer. Entonces, no es necesario que vengas con un título en la mano Ok, para poder crecer o poder desarrollarte en esto que te gusta. Así que dale para buenísimo. adelante, pasión, curiosidad, perseverancia y a no bajar los brazos con el primer obstáculo, darle siempre Ah, obvio. para adelante. Bueno, muchas gracias. No, de nada. ¿Quién más quiere hacerle alguna pregunta? Matías, quiero hacer una consulta referido a que en las fotos que vimos del Lotus 78 usan esas faldas como para encajonar el aire que pasa por debajo Sí, del auto. Pero en estos sí, autos no hacen eso. ¿Cómo hacen? O sea, porque no están tocando el suelo, digamos. Yo tengo entendido no. que en la falda del Lotus era como que tenían un sistema como que casi iba apoyado. ¿Cómo Sí, hacen ellos para cerrar el piso, digamos, encajonarlo, como quien dice? Ahí, Ahora. ahí se ve bien en la foto. No sé si la llegás a ver. Sí, sí, sí. Bueno, Ellos esto es lo hacían que. esto en esa época. Sí, ellos hacían esto, pero los canales, digamos, que eran en el piso eran menores, digamos, no eran tan profundos como los que están ahora. Eh, por eso es que, digamos, también esto era muy peligroso, digamos. Es más, lo cancelaron este sistema acá porque era peligrosísimo, porque en plena carrera, al ser rígidos, digamos, después le pusieron un sistema tipo cepillo, digamos, la parte acá de abajo que se ve que es tipo una goma, le habían puesto un cepillo que lo que hacía también era que no sea rígido al momento que tocaba el auto o el piso, digamos, acompañaba también un poco la suspensión, Copiaba. pero sí, exacto, no era seguro. No era seguro, en la recta era una flecha, pero después cuando querías doblar tenías tanta carga aerodinámica, tanto efecto suelo que tenían que hacer tanta fuerza con la dirección. Entonces, bueno, por eso es que se eliminó el sistema por seguridad, no se podía manejar. Y en este caso, los autos de ahora están levantados un poco del piso y no están sellados así completamente para evitar ese tipo de problemas que tenían en el año 78, en el año 80. Bien, bien. Bueno, muchas gracias y gracias por representar al país a ese nivel. No, de nada, gracias por tus palabras. ¿Quién más le quiere hacer alguna pregunta a Mati? Mauricio, ¿Qué haces, Cristian? ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, bien. ¿Te puedo hacer una pregunta, Mati? Creo que te conozco de Oh, algún lado. oh, Cris, amigo. ¿Cómo andas? ¿Todo ¿Todo Bueno, bien? bien? Bien. antes que nada comento, Cristian es de Tucumán y estuvo en Italia estudiando diseño de transporte en Turín y estuvo haciendo pasantías allá y bueno, y también van a poder encontrar una charla de él con la universidad contando un poco cómo fue el proceso de estudiar la carrera de diseño allá. Bueno, Cristian, era solamente para hacer ese comentario. Muchas gracias, Mauricio. Te hago una consulta, Mati. Me voy Sí. más al tema tuyo. Mm. Por ejemplo, Pagani, cuando ahora actualmente estaba haciendo el desarrollo de la fibra de carbono, Ujú. yo pude ver que él utilizaba, no recuerdo exactamente, pero eran filamentos, si no me equivoco, de platino entrelazado entre las fibras del carbono, El digamos, cargo titanium. el Creo que cargo está bien. titanio. ¿Eso la Fórmula 1 lo está aplicando o llega hasta el punto de que los autos no utilizan eso porque sumar titanio es sumar peso a lo que sería el vehículo, digamos, lo que sería la carrocería?
¿Se llega a ese punto o la Fórmula 1, digamos, está actualizada a ese, digamos, está actualizando los materiales y usando esa tecnología actualmente? Sí, en realidad eso es un sistema de solamente estético. No tiene. Pagani usa mucho Carbon Look, que digamos es la fibra de carbono a la vista. Y lo que hace eso, digamos, no cumple ninguna función, digamos, mecánica estructural. Es solamente darle más, digamos, visibilidad, embellecer un poco esos lazos de fibra que que tiene, digamos, el auto, digamos. Es más estético. Pero te hago la consulta porque lo había visto y en teoría lo que generaba era darle más flexibilidad y más resistencia a la flexibilidad justamente para aumentar la carga aerodinámica sobre la fibra de carbono, digamos. Sí, digamos, en realidad lo que se utilizan para las partes que no son expuestas, digamos, se usa el carbon Kevlar, son fibras del carbono entrelazadas con Kevlar, que eso es lo que le da más resistencia también y mayor flexibilidad. En este caso, sí, digamos, ese filamento que vos ves ahí, más allá, digamos, de la parte estética, de acuerdo a la cantidad que se le mete, también ayuda al comportamiento como decías vos, de la parte aerodinámica, de mantener la flexibilidad y que no sea rígido. Pero también es todo un sistema de un estudio matemático también, de acuerdo a qué porcentaje tiene que ser. Pero por lo que yo llegué a ver también de Pagani, es muy, digamos, también la parte digamos, más que nada estética, que a su vez también lo usan un poco para eso. Perfecto. Sí, sí. ¿Y cuándo te vemos arriba de un Fórmula 1 vos? ¿Cómo? ¿Cuándo te vemos arriba de un Fórmula 1? ¿Como A piloto? este paso, como piloto, obvio. No sé, tengo que ver ahora si lo licencian a Sainz, voy yo a manejar la Ferrari. Buenísimo. Bueno, te agradezco, Mati. Lo dejo a los chicos que pregunten. Dale, Abrazo gracias. grande, Un amigo. abrazo. Chau, Que chau. estés bien. Chao, chao. Gracias igualmente. Chau, chau. ¿Alguna otra pregunta para Mati? Hola Matías, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? En mi caso, bueno, no estudio diseño, me faltan 6 materias para recibirme de ingeniero mecánico. Trabajo como ingeniero de pista en el TC Pista Bien. y soy bastante apasionado de lo que es la adquisición de datos, bueno, los análisis de setup, de puesta a punto, y trabajo bastante con eso. Sí. Y mi idea, bueno, es cuando me reciba por ahí irme a estudiar afuera para seguir perfeccionándome y, bueno, intentar trabajar en alguna categoría europea, ¿no? Bien. Como ingeniero de pista, ingeniero de datos. Quería saber si me podías recomendar alguna institución en particular en Europa. No sé, actualmente yo conozco, bueno, Campos Racing ahí en España. Conozco alguna que otra institución, pero bueno, por ahí las mejores están en Inglaterra y se va un poco el presupuesto. Sé que es Sí, bastante sí. caro, Sí, mucho, sí. Muy caro. pero bueno, por ahí había alguna otra escuela o alguna otra institución que no conozco y por ahí puede ser otra alternativa. Sí, mira, yo sí, conozco Campos. Conozco Campos, sí, sí, está en España. Que ellos a su vez tienen, bueno, tienen autos de Fórmula 2, Fórmula 3 y hacen un par de categorías acá en Europa. Que eso, bueno, obviamente en idioma español, que bueno, por ahí, sí, te lo recomiendo, por ahí te sirve. Pero yo te digo que, no te lo digo porque yo esté acá en Italia, pero si querés tener un futuro laboral más abierto y tener más posibilidades, yo te aconsejo que te vengas a Italia, que hagas esto que le comentaba antes a Felipe, de estas empresas que hacen capacitaciones. Hay un curso que se llama Race Engineering, digamos, para el ingeniero de pista, Sí, donde es un curso que creo que prácticamente no me acuerdo si un año es, pero son cursos que se adaptan, digamos, a la gente que trabaja. Vos trabajás y después de viernes, sábado, y creo que es viernes, sábado y domingo, tenés el curso, bueno, que es un poco intensivo, pero bueno, intenso, pero en fin, sí, presencial. bueno, presencial, sí. Que eso, bueno, después de terminar ese curso, la ventaja que tiene, que no es un año, son 6 meses, me parece.
Lo que tiene es que ellos también te buscan trabajo. Por ejemplo, yo tengo amigos que hicieron ese curso y están trabajando en Ferrari o en Haas, en Ah, Sauber. Digamos, obviamente no todos a lo mejor tuvieron la suerte, porque esta agencia para el trabajo están adentro de Ferrari también, adentro de Lamborghini, adentro, digamos, tienen oficinas adentro de estas empresas, y lo que hacen es que si vos hiciste una inversión de tiempo y un poco de dinero para hacer sus cursos, ellos lo que te hacen, no es que te acomodan, suena un poco fea la palabra, pero sí te dan una mano y tenés una posibilidad más fácil de poder ingresar a este tipo de equipos grandes, digamos. ¿cómo se llama la institución? Se llama Manpower. Si vos ves la Ferrari, se llama Manpower. Manpower. Y es en Italia. Buscá también Experis Tech. Poné, digamos, en el buscador, en Google, poné Experis con X, Experis Tech, Race Engineering, y después ahí seguramente te va a venir, te va a dejar ver de qué se trata. Sí, son todos en Italia. Experis Tech, Sí, Experis Academy Italia me sale, sí. Debe ser ese. exacto, es ahí. Esa es la academy donde yo estudié también. Bien. Perfecto. Puede que, que dentro de 2 años más o menos ande por allá. Seguramente. Y si lo tenés como objetivo, dale para adelante, que lo vas a lograr. En ese sentido, es seguridad. Te veo seguro, así que eso es importante. Sí, sí, hace ya 3 años que trabajo en esto y me gusta bastante. Y la idea es no estancarme. La verdad, los autos de turismo no es nada que ver a lo que es un fórmula. No, para nada. Los ingenieros, obviamente, en un auto de fórmula trabajan el triple. Ujú. Por eso es que hay tanto, ¿no? Así que Sí, espero que se me pueda abrir alguna puertita y estar allá. dale, te lo deseo y bueno, espero conocerte cuando andes por acá. Perfecto, Mati, sí. Muchas gracias y si llego a andar por Nada, allá, obviamente te voy a escribir. dale, con gusto. Un Con abrazo. gusto. Bueno, ¿alguna pregunta más para Mati? Aprovechen. Bueno, Víctor, Te escucho. bueno, lo hemos hecho hablar un poco a Mati, nosotros hablamos regularmente con Mati y otros de los muchachos que están en Italia, pero bueno, desde ya, Víctor, no sé si le querés hacer alguna pregunta a Mati como cierre, antes que nada, antes de finalizar. No, yo creería que lo que ha explicado fue demasiado explícito. Lo bueno es que le pregunten cosas como hablaba este chico por el tema de cuestiones laborales, que es interesante. Así que yo diría que vayamos al cierre, que le agradezcamos. Yo le agradezca a la Universidad Católica por haberme invitado a participar juntamente contigo. Y bueno, que se vaya preparando para alguna charla para fin de año, que lo vamos a hacer hablar de nuevo. Perfecto, a disposición. Todo lo que sea ayudar y bueno, poder explicar un poco todo esto. Igualmente todos los chicos que están escuchando, si quieren poner en contacto conmigo. Sí, Mati, lo que voy a hacer es, todos los que se inscribieron, primero les voy a mandar el archivo de todas las charlas que estuvimos haciendo, que son muchas, vos ya sabés, porque has Sí, estado sí, al sí. tanto de todo esto, más el contacto tuyo para que lo tengan. Sí. Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias, Mati, por tu tiempo. Y bueno, ¿no? Estamos en contacto para seguir charlando sobre esto. Dale, de nada y gracias a ustedes por la invitación. Y gracias a todos los que estuvieron Gracias, presentes. Matías. Gracias, Matías, un De abrazo nada. Un enorme. abrazo. Ahora podés ir a dormir Gracias. tranquilo. Sí, ¿eh? Es tarde Mati, acá. uno, Chao. dos Ferrari el domingo. Abrazo grande. Dale, te lo firmo. Chao. Dale, chao, hasta luego, gracias. Chao, hasta luego. Chao.